El ataque ejecutado por Irán contra Israel ha hecho que se retrasen los planes para invadir Rafah y en este caso la administración de Benjamín Netanyahu ha tenido que ocultar este escenario. ¿Qué hay detrás de todo esto y por qué sobre todo los medios de Occidente hacen eco de que aparentemente la actividad de Irán está pasándole factura a Israel a pesar de que esto no se intenta decir? Vamos a comentarlo. Israel ha decidido retrasar su ofensiva militar en la ciudad de Rafah, esto en el sur de la Franja de Gaza, después del ataque con misiles y drones de Irán el 13 de abril pasado por la noche. Esto es lo que está informando la CNN. Sin embargo, los datos que tienen llaman bastante la atención. Vamos a entender esto. Primero, las fuerzas de defensa de Israel deberían comenzar a emitir ya las órdenes de evacuación a los gazatíes de Rafah el 8 de abril, según informó la CNN el 15 de abril. Lo que llamaba la atención es que en ese momento se citaron incluso a fuentes israelíes anónimas. Sin embargo, esos planes de repente han quedado en segundo plano de acuerdo con el propio canal estadounidense. ¿Qué es lo que sucede? Primero, la emisora pública israelí Kan ha informado precisamente lo mismo la noche del 15 de abril. Si bien el partido Likud del primer ministro Benjamín Netanyahu, sin embargo, se ha tomado el tiempo para estar desmintiendo esta información. Y aquí empiezan las situaciones sobre todo curiosas, y es que resulta que la administración del propio Joe Biden, como hemos comentado, había hablado con Benjamín Netanyahu. ¿Qué sucede a todo esto? Netanyahu ha afirmado en varias ocasiones que ya había aprobado los planes de una operación en Rafah y, más recientemente, ha declarado que ya se había incluso decidido una fecha para dar inicio a la misma. Y claro, si primero sale Netanyahu a decir que ya se había calculado todo y que tenían hasta la fecha, y después sale incluso la propia administración de Benjamín Netanyahu a negar por parte de, como hemos dicho, un comunicado a desmentir que no se ha retrasado absolutamente nada, esto en realidad significa que alguien está mintiendo. De hecho, debemos entender que horas más tarde, el ministro de Defensa Yoav Gallant le ha dicho a Lloyd Austin, el jefe del Pentágono, que por si acaso no se había fijado ninguna fecha, ya que las fuerzas de defensa de Israel todavía estaban trabajando para ultimar sus planes sobre cómo evacuar a 1.400.000 personas. Sí, estamos hablando de los palestinos refugiados en Rafah. Entonces, lo que llama la atención es que en este complicado escenario, en realidad Israel está diciendo dos cosas. Como hemos dicho, por un lado, sale a decir que ya tienen todo calculado y hasta habían dado una fecha, y ahora de repente no. Y sí, en este caso, es con estos datos con los que se sirve la CNN para demostrar que en realidad los ataques de Irán han tenido una repercusión bastante curiosa y que tal vez no se está comentando. No se está hablando de esos titulares donde se dice 300 misiles y 0 víctimas, o esos titulares donde se dice que en realidad esto ha sido un éxito de defensa, salió el propio Joe Biden, y como si se tratase pues de una situación propagandística, después le pusieron el nombre de básicamente escudo de hierro a lo que ha hecho la administración de Benjamín Netanyahu, cuando la realidad tiene otros golpes, como por ejemplo que la defensa le ha costado $1.000 millones como mínimo al propio Israel tras los ataques de Irán, como por ejemplo también en este caso que este escenario que se está viviendo en Oriente Medio ha hecho que la propia administración de Israel retrase sus planes, algo que curiosamente en todo momento le ha estado pidiendo Estados Unidos, pero que, para variar, solamente se ha conseguido con un ataque por parte de Irán. De hecho, para muchos expertos, esto lo único que hace es también mandar el mensaje que precisamente Israel no quiere que se mande, uno en el que se muestra cierta, entre muchas comillas, debilidad porque se ha tenido que cambiar la fecha del ataque a Rafah. La gira de Pedro Sánchez por varias capitales europeas para impulsar un reconocimiento conjunto entre los miembros de la Unión Europea que aún no se reconoce, por ejemplo el tema del Estado palestino, terminaría logrando apoyos en países pequeños y va a beneficiar a su agenda interna. Europa podría diferenciarse de Estados Unidos, pero el ataque de Irán no terminaría ablandando, por ejemplo, a Francia y Alemania. Según están explicando los propios analistas, en realidad esto va en contra
de la propia estrategia, por así decirlo, del presidente español Pedro Sánchez. El presidente entonces continúa pues su ronda de contactos con diversos líderes europeos para intentar recabar un consenso lo suficientemente amplio para dotar de mayor fuerza pues el reconocimiento del Estado palestino por parte de varios países que Madrid prevé anunciar antes de que acabe el mes de junio. España busca entonces conformar un bloque afín a la idea y termine pues dar el paso para que este al menos sea conjunto en el propio seno de la Unión Europea. Llegado el día, será el propio Consejo de Ministros en España el encargado de tomar la decisión, que posteriormente se va a explicar en el Congreso de los Diputados. Y es que los socialistas españoles defienden desde hace ya más de una década la solución de dos estados, por lo que la iniciativa se incluye en el requerimiento de los países árabes de reconocer la existencia también de Israel. El 15 de abril, Pedro Sánchez recibió, por ejemplo, en Madrid al primer ministro portugués Luis Montenegro, al cual de paso se le trasladó estos propósitos. Portugal prefiere aguardar en un ámbito multilateral en el seno de la Unión Europea y de Naciones Unidas. Esto es lo que ha dicho el propio Montenegro, pero Noruega, Irlanda, Bélgica y Eslovenia han dado mayores muestras de receptividad a la iniciativa, así como Malta. De hecho, ya no estamos hablando de pocos países. En una visita a Oslo, la mañana del 12 de abril, Sánchez contó con el favor también, como hemos dicho, de Noruega. En su declaración conjunta, él y su homólogo noruego habían asegurado estar listos para reconocer a Palestina como Estado y apoyar su ingreso como miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas. Pero también señalaron que lo harán cuando se suponga una contribución genuina y positiva al proceso hacia una paz entre Israel y Palestina. Entonces, ¿qué sucede? Pedro Sánchez y su homólogo de Noruega han comentado que el reconocimiento de Palestina es una condición para la aplicación de la solución de dos estados, en línea con el plan de partición de la ONU de 1947. Sin embargo, la posición de Noruega tiene una carga simbólica. En 1993 se firmaron allí los acuerdos de Oslo, el último intento importante para poder generar un proceso de paz entre Israel y Palestina. Sin embargo, como hemos comentado, los ataques por parte de la propia administración de Irán han generado cierta tensión, pero no en la mayoría de países que hemos dicho, sino entre Francia y también Alemania. Y es que 8 países de la Unión Europea reconocen el Estado palestino: Bulgaria, Chequia, Eslovaquia, Polonia, Rumania y Hungría desde 1988, cuando pertenecían al bloque socialista. Sin embargo, en este escenario, como hemos dicho, existe un fuerte problema. Francia y Alemania no van a dejar de apoyar a Israel, y esto lo tienen claro diferentes expertos, como es el caso de Antonio Alonso Marcos, profesor de Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios Universitarios San Pablo de Madrid. Y es que lo que comenta es que este escenario en el cual se ha ejecutado el ataque es como una partida de ajedrez, en la que las piezas las juegan los pro-palestinos y otros los pro-israelíes, lo que significa que o estás conmigo o estás en mi contra. Es básicamente una partida excluyente, y el ataque de Irán podría hacer que tanto Francia como Alemania sencillamente no quieran aceptar este reconocimiento. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.